¿Cuál es el taco más popular entre los mexicanos? What? Atención garnacheros, antojados y amantes de la tortilla calientita. Aquí llega el quiz más sabroso de todo México, el de la comida callejera. Dale like, púchale al totopo para suscribirte y ve preparando tu agüita fresca, que esto va a estar bien picosón. ¿Cuál es el taco más popular entre los mexicanos según encuestas gastronómicas? Taco al pastor. En diversas encuestas, el taco al pastor arrasa como el más querido del país. Su origen mezcla cocina libanesa con sazón mexa, usando trompo de carne adobada, piña y tortillas recién salidas del comal. Pura sabrosura identitaria. ¿Qué platillo originario de Jalisco se sirve con consomé, carne, tortillas, cebolla y limón? Birria. La birria como platillo callejero de fiesta o cruda. Hoy puedes encontrarla en cazuela, en tacos o hasta en quesabirria. Combinación de tortilla, birria de res, queso derretido y un consomé rojo y especiado para chopear. ¿Qué antojito lleva granos de elote con epazote, mayonesa, queso, chile y limón? Esquites. El nombre viene del náhuatl izquitl, que significa maíz tostado o cocido. En cada esquina chilanga hay un esquitero que le pone su toque y su chile que pica o que no pica. ¿Qué parte de la cabeza de res es famosa en los tacos por ser suave, jugosa y sin hueso? Cachete. El cachete es pura carne jugosa, cocinada al vapor por horas. Es tan suave que muchos lo llaman el filete del taco de cabeza. Sin hueso, sin falla, directo al antojo. ¿Qué mercado prehispánico asombró a los españoles al llegar a Tenochtitlan? Tlatelolco. Hernán Cortés dijo que nunca había visto nada igual. Ahí se comerciaban desde jaguares hasta tamales. También era un lugar donde las personas se reunían para hablar, socializar y conocer las noticias de la región. ¿Qué palabra heredamos del náhuatl para nombrar mercados ambulantes? Tianguis. Tianguis viene de tianquistli y desde tiempos mexicas es sinónimo de trueque, tacos y tradición. Ahí se compra, se platica y hasta se liga. ¿Cuál es el origen de la palabra garnacha y cómo se usa en México? Proviene del francés gagnitou y describe comidas callejeras populares. La palabra garnacha viene del francés guarnición. En México mutó en sinónimo de antojito callejero, sopes, quesadillas, tlacoyos. Todo lo que chisporrotea en el comal es garnacha de la buena. ¿Qué distingue a unas buenas flautas callejeras mexicanas? Su tortilla dorada rellena y su baño de salsa, crema y queso. Aunque hay versiones por todo México, la Ciudad de México las hizo famosas con su toque callejero. Doraditas, rellenas de pollo o papa y bien bañadas hasta quedar ahogadas en gloria. ¿Qué hace tan polémica a la quesadilla en México? ¿Si debe llevar queso o no? En la Ciudad de México puedes pedir una quesadilla sin queso y te la dan. En otros estados eso es herejía. Un antojito que divide al país más que una final América-Chivas. ¿Qué hace única a la tlayuda oaxaqueña frente a otras garnachas mexicanas?
tortilla es grande, dura y se hornea en comal. La tlayuda nació en los valles centrales de Oaxaca y su tortilla tipo totopo gigante aguanta frijoles, col, quesillo y carne sin quebrarse. Es garnacha ancestral con título de patrimonio cultural. Esta estuvo papita, pero la que viene se va a poner como taco de canasta. ¿Qué distingue a los tacos de guisado dentro de la comida callejera mexicana? Se exhiben en cazuelas y pueden llevar arroz, huevo, mole o rajas. Son la fondita portátil del pueblo. Arroz, chicharrón, huevo duro o mole, todo cabe en su tortilla si sabes doblarla bien. Son símbolo de sazón casero y alma chilanga, servidos desde temprano y hasta que se acaban. ¿Qué es lo que diferencia a una gordita de chicharrón prensado de otras garnachas? Se cocina flotando en aceite y se rellena antes. La gordita se rellena con chicharrón prensado cuando la masa aún está cruda, se sella y al aceite hirviendo. Así el relleno se fusiona con la masa y al morderla, suena y sabe a gloria. ¿Qué forma tiene el sope tradicional y qué lo distingue al servirlo? Redonda, con bordes pellizcados y frijoles untados. El sope se remonta a la época prehispánica y su orilla pellizcada no es decoración, es murito de contención para que no se te caiga el sabor. Cada región le da su toque, pero la base siempre es puro maíz y pura arquitectura del antojo. ¿Dónde surgieron garnachas como los sopes, quesadillas y huaraches? En los tianguis del centro del país durante la época virreinal. Las garnachas nacieron como comida de calle en pleno virreinato. Masa, fuego y sazón para alimentar al pueblo. Son las tatarabuelas de las botanas callejeras que hoy nos hacen babear frente al comal. ¿Qué ingredientes componen el atole tradicional que acompaña a los tamales? Masa de maíz, agua o leche, canela y piloncillo. El atole es tradición líquida. Se prepara con masa nixtamalizada, endulzado con piloncillo y aromatizado con canela. Ideal para bajar ese tamalote de rajas. En México no hay desayuno de banqueta más llenador que tamal con atole. ¿Qué lleva un taco de nenepil, esa joya menos conocida de los tacos de carnitas? Nana y buche del cerdo. Aunque nenepil en náhuatl significa lengua, este taco es una mezcla de nana y buche bien doraditos. Una delicia de culto entre carnívoros callejeros. ¿Qué hace especial al método tradicional de cocción de la barbacoa mexicana? Se hornea en pencas de maguey dentro de un hoyo bajo tierra. La barbacoa tiene origen prehispánico horneado a leña lenta. El término viene del taíno barabacoa y hoy este manjar de borrego aún se rifa en pueblos como Texcoco y Tulancingo. ¿Qué hace única a la almeja conocida como pata de mula? Su carne oscura rica en hierro y sabor mineral intenso. La pata de mula no es ni pata ni mula, es una almeja negra con sabor a mar puro. Su color rojo se debe a su alto contenido de hierro y se come cruda, en cócteles o con salsita en las playas mexicanas. Un tesorito enconchado, carnal. ¿Qué otros nombres tienen los esquites según la región donde se venden?
trolelote, vasolote o chasca. Este elote anda con pasaporte. En el norte lo conocen como trolelote, en el Bajío, vasolote, en Veracruz como cóctel de elote y en Chiapas lo piden como chasca. ¿Qué diferencia al ceviche mexicano de otras preparaciones del mundo? Se marina con jugo de limón y se sirve frío con verduras picadas. En México, el ceviche se sirve sobre tostadas crujientes, con jitomatito, cebolla, chile y limón. Aunque nació en Perú, aquí agarró sol, hielera y carrito, y se volvió estrella de playa y banqueta. ¿A poco sí te la sabías? Pues prepárate que esto se va a poner más sabroso. ¿Qué ingredientes lleva el tradicional taco de machito en el norte de México? Vísceras de cabrito envueltas en tripa y atadas con intestino. El taco de machito es una joya norteña hecha con corazón, hígado e intestinos de cabrito trenzados, envueltos en tripa y asados al carbón. Puro sabor de rancho que se arma como tamal, pero se devora en taco. ¿Qué distingue a una semita poblana de otras tortas mexicanas? Usa pan crujiente, quesillo y hojas de pápalo. La semita poblana no lleva frijoles, sino quesillo, milanesa, aguacate y su hoja de pápalo, que le da el sabor bravucón. Es torta de respeto, con pan crujiente de puro orgullo poblano. ¿Qué hace única a la torta ahogada tapatía? Se baña en salsa de chile de árbol y se sirve con virote salado. La torta ahogada nació en Guadalajara y se arma con carnitas y virote salado, no bolillo común. Luego se ahoga en salsa de chile de árbol. Quien no suda con una, no ha vivido el Jalisco callejero. ¿Qué distingue al pambazo callejero más tradicional de México? Se baña en salsa roja de chile guajillo y se fríe antes de servirse. El pambazo viene del pan vaso, más bajito y esponjoso. Se embarra de guajillo, se fríe y se rellena de papa con chorizo. Si no chorrea rojo, no es pambazo, es bolillo disfrazado. ¿Qué caracteriza a los tacos de yesca típicos de Zacatecas? Se rellenan con carne seca prensada, salpicada de chile. La yesca es carne seca de res o caballo, sazonada con chile y lista para taquear sin pena. En Zacatecas se sirven burritos, tacos o tostadas. Sabor bravo y tradición pura del altiplano. ¿Qué ha permitido que muchos negocios familiares callejeros sobrevivan por generaciones? El apoyo intergeneracional y roles bien definidos. En muchos changarros callejeros, la abuela sazona, el papá guisa, la mamá arma y los hijos cobran. Son auténticas empresas familiares donde el sazón se hereda y el trabajo se comparte. ¿Qué hace especial al taco placero entre los antojitos callejeros? Su relleno se sirve frío, pero la tortilla va calientita. El taco placero es el rey del tianguis. La tortilla se calienta, pero el relleno va en frío. Chicharrón, queso, nopales, aguacate. Como lonche dominguero que se arma sin fogón. Sabor fresco para caminar sabroso. ¿Cuál es la bebida más popular en los puestos callejeros cuando pides una agüita fresca? Horchata de arroz.
horchata mexicana, hecha con arroz, canela y vainilla, se volvió un clásico en tianguis y fonditas. Aunque viene de España, aquí se sirve fría, en vitrolero y a veces hasta con hielito raspado para bajarte el picante de volada. ¿Cuáles son los tacos cocidos al vapor envueltos en plástico para conservar el calor? Tacos sudados. Los tacos sudados se cuecen al vapor y se guardan bien apretaditos bajo plástico para que suden sabor. Son clásicos del desayuno y la desvelada en el Bajío y el centro del país, y pueden llevar cabeza, frijoles, chicharrón o puro barrio. ¿Qué parte del cerdo se conoce como perico en algunos puestos callejeros? El tobillo con nervio, cartílago y cuerito. El perico no es un ave, sino el tobillo del puerquito, con nervio y cuerito incluido. Se cuece hasta quedar suavecito, con su toque crujiente. Puro colágeno callejero que truena entre los dientes como sinfonía garnachera. No te vayas, compa, que el siguiente dato está para chuparse los dedos. Y para que vean que aquí los consentimos, aquí va su pilón. ¿Qué representa la comida callejera para muchos barrios mexicanos? La comida callejera mexicana no solo apaga el hambre, enciende la identidad. Aquí no comes por prisa, comes por ganas, por sazón y por tradición. Mientras la fast food te despacha, la garnacha te abraza con su historia. Eso fue puro sabor callejero, carnalito. Si sacaste más de 30, ya puedes presumir que eres garnachero nivel Dios. Si fallaste muchas, ni te agüites. Échate otro taco y vuelve a intentar. Dale like, comparte y no olvides suscribirte, que se vienen más trivias, más antojos y más México para tu corazón. Vámonos que aquí espantan, pero de lo sabroso.